Hola, yo soy Natalia, esto es Conexión 7D. Hoy estaremos estudiando la lección 2 del folleto inverso en este cuarto trimestre y me acompañan para eso dos personas en este espacio, una cara que ya nos había acompañado Samuel Sepúlveda. y también, hola, mi nombre es Valentina Blanco. Bueno, Valentina nos está acompañando por primera vez aquí. Les extiendo como la bienvenida a este espacio y quisiera que para empezar tengamos una oración. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y bondad, porque tú nos permites, Señor, estudiar tu santa palabra de manera libre. Y hoy queremos compartir con nuestros amigos que nos ven cada semana esta lección de escuela sabática y los aprendizajes que obtuvimos a lo largo de esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo quisiera como que algunos de ustedes, el que se sienta como más cómodo, nos dé un contexto general de qué trató la lección de esta semana. ¿Quién se anima? Bueno, pues principalmente habla obviamente de Josué y toda esa etapa que vivió de preparación para llegar a ser un líder, ¿no? Por ejemplo, él se preparó durante mucho tiempo, no fue como al final de su etapa cuando ya iba a ser llamado, sino que desde que empezó el pueblo, desde que entró a Egipto, vemos como con pequeñas cosas Josué iba siendo preparado para llegar a ser un líder. Fue el ayudante más cercano de Moisés, entonces tuvo esa cercanía con él y podía de pronto aprender o seguir sus pasos, ver sus decisiones. Mm, y también vemos como él fue, sí, muy importante en este proceso con Moisés, porque él fue el único que tuvo el privilegio de acompañarlo al monte Sinaí cuando Dios le dio las órdenes a Moisés de cómo construir el tabernáculo. Así es. Yo creo que hay tres lecciones importantes que aprendió Josué al acompañarse durante todo el tiempo a Moisés, que fueron la dependencia total de Dios en la oración, que la intercesión es tan importante como la acción y que la fidelidad en lo pequeño abre caminos mayores, porque Josué se mantuvo fiel en todas las tareas pequeñas que se le asignaron durante el tiempo que él acompañaba a Moisés en el tabernáculo para más adelante poder guiar a los israelitas a la tierra prometida. Me gusta mucho eso que tú dices, de que la intercesión es tan importante como la... Ay, se me fue. La acción. Tan importante como la acción, así es. Entonces, es muy interesante porque justamente el episodio que estuvimos estudiando en esta semana fue este en el que Moisés está eh, intercediendo por el pueblo. Ellos están en la batalla, Josué está al frente en el campo contra los amalecitas y Moisés está en el monte intercediendo a Dios. Y cuando sus brazos se cansan, Aarón y Hur sostienen de un lado y del otro de los brazos de Moisés. Entonces, me parece muy bonito todas las lecciones simbólicas que encontramos en este relato, pero en especial como lo dice Valen, que no importaba si que Josué estuviera allá en el campo de batalla, si no hubiera estado Moisés acá intercediendo, no hubiera pasado nada, no se hubiera logrado el éxito de esta misión, porque la intercesión, es que me gustó mucho, la intercesión es tan importante como la acción y a menudo nosotros olvidamos eso, ¿no? Actuamos, pero olvidamos que el factor divino es indispensable en el cumplimiento de cualquier tarea. Y ahí es donde podemos recordar que hagamos lo que hagamos, por nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Si no estamos en comunión y en constante oración con Dios, digamos que esos planes que tenemos nosotros, tanto a corto como a largo plazo, podemos alcanzarlos, pero no los alcanzaríamos de la misma manera si Dios nos acompaña. Entonces, ahí es como una tarea mancomunada que hicieron Moisés y Josué. Se unieron, uno desde la puerta física y otro desde la oración, para poder lograr ganar la batalla con los amalecitas. Así es. Sí, con lo que decías de Josué y la intercesión, Josué confiaba en que Dios les traería la victoria porque sabía que Moisés estaba detrás de él, apoyándolo y estaba ahí orando sí, digamos que por él y por esa batalla. Entonces, trayéndolo también un poco a este momento, es importante para los jóvenes, para los líderes que están naciendo, que se están creando, que siempre estén las personas detrás intercediendo sí, por nosotros, digamos que también uno agarra confianza con eso, ¿no? Confianza, y además de la confianza que uno agarra, sabemos que tenemos a Dios detrás de nosotros, cuidándonos, porque hay personas que también están detrás de nosotros,
orando por nosotros y intercediendo. Total. Es indispensable, ¿no? Yo siento que a veces como iglesia se nos olvida la tarea tan grande y la responsabilidad tan grande que van teniendo los líderes. A menudo yo siempre escucho esta frase de que como que los adultos van menguando para que los jóvenes vayan asumiendo el liderazgo. Y eso de menguar se lo toman tan en serio que menguan en todo el sentido de la palabra, pero es que es necesario que los más adultos estén constantemente intercediendo y acompañando el proceso que los jóvenes están haciendo. Vemos cómo Moisés constantemente le estaba dando lecciones a Josué, lo estaba animando, le decía, esfuérzate, anímate, sé valiente, tú eres el que me va a suceder. Y cuando él estaba así cerca de Moisés, esto le fue permitiendo capacitarse para cumplir esta misión. Entonces me parece valioso y una lección también para los líderes más adultos que nos estén viendo. Y también que Josué, a pesar de estar joven y de querer haber estado en la acción todo el tiempo, fue paciente y acompañó a Moisés en el tabernáculo, obedeciendo las tareas que Dios a través de Moisés daba para él. Entonces, eso hizo que Josué fuera un joven adaptable a las situaciones, que era capaz de dar un paso al frente a la lucha, pero también era capaz de doblar rodillas y acompañar en oración a Moisés todo el tiempo. Entonces, esto hizo de Josué un hombre humilde, un hombre apacible, un hombre que fue un buen servidor. Por eso Dios lo vio con ojos de amor y durante esos 40 años lo formó para que él más adelante, cuando Moisés ya no estuviera, fuera el líder. Entonces es una característica bastante importante de Josué que nos recuerda a nosotros como jóvenes que también tenemos que escuchar a las personas que nos quieren guiar, que nos quieren moldear, porque eso es sabiduría, ellos saben mucho más que nosotros. Yo ahora soy mamá y digamos que de mi experiencia yo quiero moldear a mis hijos, pero si yo no permito también que los mayores me moldeen a mí, voy a tomar caminos equivocados. Entonces debemos estar pendientes, orar, escuchar la palabra, leerla, pero también escuchar a todas aquellas personas que nos quieren guiar por buenos caminos. Así es, Sután. Quería mencionar, cuando tú hablaste del que es fiel en cositas pequeñas, que Josué al principio eh, hacía lo que tenía que hacer en cosas que a lo mejor no eran su fuerte, que era como la guerra, pero todo lo hacía muy bien. Y dice aquí, Dios necesita líderes que no esperen algo grande, sino que hagan las cosas pequeñas con excelencia. Entonces podemos ver Lucas 16:10 que dice, el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Entonces, para formarnos y especialmente en el liderazgo, debemos aprender a que cada cosita así sea pequeña, cualquier digamos que favor o pequeña responsabilidad que se nos ponga, es importante hacerla muy bien porque eso nos desarrolla. A veces creemos que si es algo que no es tan importante, se puede dejar pasar por alto o se puede tapar o mandar a alguien más. Pero a veces es importante, hasta con esas pequeñas cosas, demostrar como esa valentía. En las pequeñas cosas, sí. Sí. Me gusta mucho lo que ustedes dicen y también me lleva un poco a pensar y a reflexionar en el hecho de que Josué no llegó a ser el líder que vamos a conocer a lo largo de este trimestre. Bueno, escuchando justamente lo que ustedes decían, me llama la atención y pensaba un poco en todo este recorrido que hizo Josué para llegar a ser el líder en el que se convirtió. Lo profundizamos un poquito la semana pasada con la primera lección y también en la última del Éxodo. Y es que Josué justamente llega a ser un líder ejemplar, pero pasó por muchas etapas. Vemos que su primera aparición, si no estoy mal en la Biblia, es cuando se enfrenta con los amalecitas. Ahí mostró, como ya bien le decía Sepu, habilidades como militares, como un guerrero, o sea, se mostró como pro finura, básicamente. Después, como le decía Valen, estaba constantemente del lado de Moisés, ¿no? En el Éxodo vemos que estaba ahí al lado de él, y como que permanecía en el santuario, en el tabernáculo, con el líder como top que tenía el pueblo. Y más adelante vamos a verlo también como uno de los 2 espías. Y aun cuando 10 de sus compañeros dieron un informe desalentador, a él no le importó. Él se mostró firme y confiado en que Dios iba a continuar guiándolos en ese plan que tenía para su pueblo hacia la promesa. Entonces, él fue mostrando vistazos del líder que terminamos viendo ya en Josué. Ese líder no aparece de la nada.
no llega así o no se convierte en un en un hombre que cree firmemente en que Dios les va a guiar, sino que ya había mostrado desde antes todas estas cosas que lo fueron acercando a ese propósito que Dios tenía para él, que era suceder a Moisés. Entonces, también es una lección para nosotros el pensar que cada paso que damos nos acerca a ese propósito y ya tú lo profundizabas muy bien. Sí, Dios hoy necesita que los jóvenes se muevan con rapidez, pero que tenga ciertas características como las tenía Josué. Por ejemplo, que se apresuraba a obedecer la voz de Dios. O sea, Dios hablaba y Josué actuaba inmediatamente, que no cuestionaba nada de lo que Dios ponía adelante. Por ejemplo, lo que dijiste, cuando él fue uno de los 12 enviados a la tierra para ver a qué se iban a enfrentar, Josué y Caleb fueron los únicos que mantuvieron su fe, sin siquiera tener miedo porque el pueblo los quería apedrear, porque el pueblo quería volver a Egipto. Nada de todos los miedos que habían alrededor hizo que Josué perdiera la fe en Dios, que era lo más grande que él tenía. Eh, no le daba miedo enfrentarse a los enemigos, porque durante la batalla él nunca fue un hombre de batalla, pero él fue, y aún lo que hablamos anteriormente, vencieron a los amalecitas. Y su voluntad y su valentía era lo que mantenían la fe en Dios que él tenía, que era lo más grande. Entonces, hoy Dios necesita que nosotros como jóvenes seamos como Josué, que seamos audaces, que seamos veloces en obedecer, en escucharlo, que no retrocedamos por más dura que sea la batalla, sino que nos mantengamos unidos y firmes en la fe, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Así es, bueno, y yo les quisiera preguntar a ustedes, teniendo en cuenta que Josué pasó todo este periodo cerca de Moisés, ¿ustedes qué creen que aprendió Josué de Moisés estando tan cerca de él durante tanto tiempo? Yo creo que todas las experiencias de fe durante los 40 años que tuvo Josué al lado de Moisés fue lo que permitieron que él se mantuviera firme en la oración, sabiendo que la comunicación con nuestro Padre era lo único que nos iba a dar la victoria. Entonces, al momento en el que ya Josué va al liderazgo del pueblo, pues él ya se siente confiado en Dios y él deja de tener miedo. Él deja de tener miedo. Durante esos 40 años no tuvo miedo, pero en ese momento menos miedo tuvo. Entonces yo creo que em, esa comunicación constante con Dios fue lo que Moisés le dejó como legado para que él fuera un hombre fiel y que pudiera llevar al pueblo a la tierra prometida. Sí, y por ejemplo, digamos, ¿tú qué pensarías si un día Dios, si tú fueras Josué, ponte en los zapatos de Josué, y Dios te dijera, tú vas a guiar a este pueblo, el mismo pueblo rebelde que le había tocado lidiar a Moisés durante tantos años, ¿tú qué dirías? Uy, yo creo que debe ser algo muy duro, aunque rescatando algo muy puntual, y es que em, a Josué no lo llama Moisés. O sea, Josué no le dice a Moisés, vea, yo necesito que usted continúe lo que yo hice, sino que es directamente Dios quien le dice, necesito que tú continúes la obra que estaba haciendo Moisés. Y yo creo que ahí también radica un poco la diferencia. Y yo creo que es mucho más fácil decirle no a un hombre que a que venga a Dios directamente y te diga, necesito que hagas esto. Siento que yo creo que uno siente, claro, una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio que directamente él me haya buscado a mí para pedirme esto, para que hiciera esto. Entonces, Sí, qué bonito, sí, lo que dices, o sea, no es lo mismo que te llame un ser humano a que te llame Dios. Y qué privilegio que Dios diga, tú eres la persona que yo he escogido para llevar a mi pueblo a la Canaán, a la Canaán terrenal. Y hoy nosotros como jóvenes tenemos esa misión, ¿no? Justamente y es llevar a otras personas a los pies de Cristo para alcanzar ahora la Canaán celestial, ¿no? Entonces, quiero que reflexionemos un poco en volviendo a esta historia de Josué. ¿Qué lecciones ustedes también extraen de este relato en el que vemos bueno, de hecho está en Éxodo, no sé por qué dije Josué. En Éxodo, ¿qué lecciones extraemos de este episodio en el que vemos a Moisés con dos personas levantándole los brazos? Esto me parece muy simbólico y hay muchas lecciones que podemos sacar de ahí. Hay muchos sermones que se han hecho de parte de esta historia, entonces quisiera que profundicemos también en eso.
Bueno, seguimos en esto que es Conexión 7D. Yo quería también como detenerme en algo que me parece muy importante y es cómo el liderazgo de Moisés y de Josué se formó en la dificultad y en la adversidad. Y esto para mí es una lección valiosísima porque los líderes que nosotros conocemos hoy por hoy, Josué y Moisés, que recordamos que hay tantas matutinas sobre ellos, que hay tantas lecciones sobre ellos, tantos sermones, no aparecieron de la nada, no llegaron de la nada, sino que se formaron en medio de la adversidad y la complejidad y experimentando y atravesando la frustración. Y fue justamente esa frustración lo que les permitió forjar su fe y su confianza en Dios. Eso les animó a transitar todo este camino para llegar a ser partícipes del plan de salvación que Dios tenía para su pueblo. Y hoy por hoy nosotros es complicado, o sea, uno lo dice, pero a la hora de la verdad es difícil, o sea, cuando uno está en un momento en el que uno está haciendo lo mejor que puede y llega la frustración, llega la adversidad, llegan las cosas, cuando uno mejor está haciendo las cosas con Dios, es cuando más adversidad encontramos y es el enemigo atacando para que nos desanimemos. Entonces también es como este llamado a que nos acudamos y recordemos que Moisés y Josué no llegaron a ser los líderes de los que hoy tanto hablamos si no hubiera sido por toda esta adversidad y frustración que atravesaron. Bueno, yo quería volver a tomar algo que mencionamos al principio, y es la comparación entre Jesús y Josué, ¿no? Eh, Josué en hebreo es, o se dice, se escribe Yehoshua, que significa Jehová salva. Y Jesús en hebreo es Yeshua, que es el mismo Yehoshua, solo que lo abrevian un poco, que traduce también Jehová salva. Entonces vemos que, bueno, en estos dos casos son el mismo nombre, pero que lo decimos distinto también porque al español se traduce distinto. Pero lo más importante de esto que yo quiero resaltar es que la forma en la que podemos vencer el mal es confiando plenamente en Jehová. Es la única forma. En lo que dice Samu es que tanto Josué como Jesús se enfrentaron a terribles enemigos y solamente lograron vencerlos confiando firmemente en Dios. Ambos fueron enviados para liberar el pueblo de Dios. Entonces digamos que esta comparación va muy paralela a todo lo que hemos venido hablando. Sí es. Bueno, yo quisiera cerrar diciéndole a nuestros amigos que la invitación es a que podamos en nuestras iglesias ejercer un liderazgo colaborativo. ¿Esto qué quiere decir? Volver así como la iglesia primitiva o como el ejemplo que tenemos también en este ideal de Israel, a que podamos apoyarnos unos a otros. Cuando Moisés sentía que sus brazos desfallecían, otros líderes le estaban sosteniendo mientras él intercedía por el pueblo que estaba en la batalla. Josué, el más joven, estaba al frente en el campo, digamos, en toda esta parte así física. Los jóvenes hoy por hoy tenemos la misión de ir y alcanzar a otras personas, utilizar diferentes estrategias digitales, en fin, tenemos muchas formas de alcanzar a las personas. Esa es nuestra responsabilidad, pero no podemos hacerlo si los líderes sin que los líderes más adultos nos respalden intercediendo ante el Padre por nosotros. Entonces, de eso se trata, de un liderazgo colaborativo y entendiendo que cuando lo humano y lo divino se juntan, es una victoria asegurada. Para terminar, recordemos que podemos ejercitar la fe en Dios a pesar de las circunstancias en las que estemos atravesando, orando constantemente, confiando en las promesas que Dios nos ha dejado en la Biblia, buscando apoyo en nuestros amigos, en nuestros hermanos de iglesia y recordando que nosotros también hemos tenido experiencias pasadas que nos permiten ver la fidelidad que Dios tiene para nosotros. Así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos que se repita. Y les invitamos a que sigan conectados en esto que se llama Conexión 7E. Suscríbanse, denle me gusta a este video y compártanlo con un amigo para que se acerque también al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Chao.